en unos momentos desastrosos. Nos falta perspectiva para poder entender la gravedad de la situación actual. Pero son momentos terribles para la humanidad. Mirad, solo entre el 2020, el año pasado, y este año, se estima que la producción mundial va a bajar en 9 billones de dólares. Eso viene a ser prácticamente la mitad de lo que produce Estados Unidos. Menos riqueza que deriva del colapso que ha producido la epidemia. Una epidemia que ha sido facilitada por la globalización, por la destrucción de la sanidad pública, por los privilegios que se han dado a unos pocos. Y no solo el problema de dinero, es un problema también de vidas humanas. Ahora, hace 2 semanas, en Estados Unidos, los muertos por COVID han superado los muertos que tuvo Estados Unidos en los 4 años de la Segunda Guerra Mundial. Estamos ante un desastre enorme que se está pagando con vidas humanas. Y eso no solo afecta a los Estados Unidos, donde ha habido una gestión deplorable del problema de la epidemia y que amenazan con hacer todavía una continuidad aún más deplorable. Luego hablaremos de ello. Eso afecta al conjunto del planeta, también en nuestro país. Si miramos en perspectiva, en nuestro país, en la guerra civil, se perdieron del orden de unas 750.000 personas. Entre la guerra, el hambre, las cárceles, las ejecuciones sumarias que se prolongaron durante años y años. Estrictamente en la guerra, en acciones militares, se estima que murieron unas 200.000 personas. Pues mirad, aunque hoy casi ya llegamos a los 60.000, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que a día de hoy hay 90.000 personas de menos, porque no solo la gente muere de COVID, muere de que no puede acceder a la asistencia primaria, de que se la interviene más tarde de cuanto necesita, de que en la situación de miseria en que estamos se muere antes. Esta mañana, una anciana en Pozuelo de Alarcón, 90 años, muere en un incendio. Todo apunta a que provocado para poderse calentar. No es ni la primera vez ni la última. La gente está muriendo en una epidemia terrible. Pero esta crisis no golpea a todo el mundo por igual. Ya sabemos lo que pasó en el 2008. En el 2008 una crisis provocada por los bancos dejó a la gente sin casa, dejó a la gente con empleos más precarios, con bajadas de salarios, nos recortó prestaciones sociales en la sanidad, en la educación, y empeoró la situación de las grandes mayorías. Pero a algunos les fue muy bien. El dinero que no llegó para rescatar a la gente que perdía las casas llegó para rescatar a los bancos. Y ahora quieren reeditar esta situación. Mirad, os decía que se han perdido en el mundo 9 billones. Pero los 651 multimillonarios de Estados Unidos esta semana nos decían que han aumentado su patrimonio en un 30%, es decir, en 4 billones. Vamos a hacer números. Si hay 9 billones de menos y alguien gana 4 de más, ¿de dónde sale la diferencia? De la gente, de las grandes mayorías, de la gente que está muriendo, de la gente que estamos viviendo cada día en una mayor pobreza. Y efectivamente los pobres son más pobres,
Según la BBC, esta semana se reconocía que 250 millones de personas en los países en desarrollo han ido a parar a la pobreza, que la mitad de la fuerza laboral mundial ha perdido sus medios para subsistir. Es un ataque contra los trabajadores del mundo y, por supuesto, también para los trabajadores de España. Rosa Luxemburg hace 100 años nos decía que o socialismo o barbarie. Hoy debemos leer esto, que sin un cambio social profundo nos vamos al fin de la civilización. Hay que darle la vuelta a esta situación. Y además, porque aquellos que gobiernan el mundo no tienen bastante. ¿Y qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es crear unos fondos de recuperación que no van ni para comprar vacunas, ni para contratar a sanitarios, ni para mejorar la situación de la gente que está en la pobreza, sino que van a darles dinero a las grandes empresas para que se recuperen de la crisis. Empresas que no han perdido ni una máquina, no han perdido capital. ¿Quién ha perdido? La gente trabajadora, la gente que no llega a final de mes. Y esas ayudas europeas no son ayudas sociales, son ayudas al capital. Mientras en Cataluña la renta garantida no se cobra. Mientras en España el ingreso mínimo vital no llega a millones de personas. Mientras los ERTEs golpean una y otra vez a la gente con mayores dificultades. Para eso no están los planes de ayuda de la Unión Europea. Están para los que han ganado en la crisis anterior y en esta. Y además pretenden que a cuenta de estos fondos se produzcan nuevos recortes. Como va a generar deuda, se nos dice que esto se tiene que devolver. ¿Y cómo se va a devolver? Pues ya sabemos que Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, en un memorándum secreto que no hemos visto, pero que ha dicho en la televisión pública que se comprometió a recortar un 6% el gasto del gobierno en las pensiones. Eso sí, que se iban a preocupar mucho de la brecha de género, de la revalorización, Pero oiga, si me está diciendo que usted se ha comprometido a recortar un 6%, ¿de dónde va a salir esto? Evidentemente de las leyes que quieren preparar. Su pareja de baile, la señora Nadia Calviño, ha ido a Bruselas y ha puesto las pensiones al servicio de los bancos, planteando que se puedan privatizar a través de convenios de empresa. Esa es la salida que quieren darles. Pero no solo hay eso. Además de y también hay que decir, tanto Nadia Calviño como Escrivá se han ido a Bruselas, han firmado un memorándum que no conocemos, y el Parlamento español y el gobierno español todavía desconoce qué es lo que han firmado. Vaya, lo normal en la diplomacia es que primero un gobierno sabe lo que quiere y luego se compromete. Pero la gobernanza neoliberal es que primero el gobierno se compromete y luego los gobiernos meterán con calzador o como sea a las poblaciones lo que sea. Lo vimos en Grecia y ahora nos lo quieren aplicar aquí. Pero no hay bastante con esto. Los poderosos, como nunca tienen suficiente, también roban de otra manera. Y hemos visto durante esta semana cómo las empresas químico-farmacéuticas, empresas que han cobrado cifras multimillonarias para investigar en la vacuna, para desarrollar los procesos industriales y para resolver el problema, ahora resulta que estas empresas se llevan las vacunas a Estados Unidos porque pagan mejor. Después del desastre de Trump, ahora llega Biden y dice que para asegurar la situación Estados Unidos tiene que tener 3 veces las vacunas que necesitan. ¿Y de dónde salen?
salen de las vacunas que tenían que venir aquí a Europa. Pagan mejor, chantajean, no sabemos por qué medida. Pero el hecho es que las vacunas que se habían comprometido a producir para los países de la Unión Europea no llegan, y mientras tanto la gente está muriendo. Y no es ninguna tontería que estas vacunas lleguen 2, 3, 4 meses después, porque eso va a costar muchas vidas humanas. Y es más, los contratos que hicieron son también secretos. La Comisión Europea firmó unos contratos que ni los parlamentarios europeos tienen derecho a ver. Bueno, sí, les han dejado irlos a ver sin móviles, sin bolígrafos, durante unos minutos, contratos que tienen cientos de páginas. Contratos leoninos, que se les ha privilegiado a costa de la epidemia, dándoles, como decía antes, cifras multimillonarias, para que encima después no cumplan. Y hay que ver que hay precedentes de crisis y de maneras de resolver la crisis. En la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos hicieron formar a las empresas y las pusieron al servicio de la gente. Desde luego, algo tendría que ver que el Ejército Rojo ocupara la mitad de Europa. Las pusieron al servicio de la gente. En Estados Unidos o en Inglaterra, el tipo impositivo sobre los beneficios era del 90%. Y si se necesitaban ambulancias, se obligaba a General Motors a fabricar ambulancias, o a fabricar trenes, o a fabricar tractores. Ahora necesitamos vacunas y la Comisión Europea está atolondrada. No se le pasa por la cabeza confiscar las fábricas y dar las vacunas a la gente. Esto iría contra el libre mercado, contra la especulación. Y ponen el beneficio del capital por delante de los intereses de la gente. ¿Cómo nos podemos defender? Porque la situación es tremendamente grave. Cuando lo veamos en tiempos históricos, veremos que estos han sido tiempos de crisis gravísima para nuestra sociedad. El pasado 25 de enero, COESPE, junto con una serie de movimientos de pensionistas, convocó una jornada de lucha, que fue un éxito, porque estuvimos en cientos de lugares del país a pesar de la epidemia. Pero debemos persistir. Estamos en una lucha que será larga. Hemos de establecer la unidad con todo lo que se mueva. No estamos para tonterías ni para crearnos enemigos. Estamos contra las cuerdas. Son tiempos oscuros. No son para peleas de taberna, para ver quién la tiene más grande, quién es el macho alfa, para quedarnos descansados denunciando a los que nos dejan en la cuneta. Son tiempos para buscar aliados, para hacernos fuertes, para explotar las contradicciones que tiene el adversario. Son tiempos no para peleas de taberna, sino para utilizar la inteligencia de un jugador de ajedrez. Buscar la debilidad del adversario, buscar nuestras fortalezas, unir lo que podamos unir y dar la batalla cuando podemos ganar en la forma que podemos ganar. Gramsci nos decía, sin organización no hay revolución, no hay cambio. Y lo primero que necesitamos es organizarnos. Es muy positivo lo que hemos hecho el día 25, uniendo todo lo que podíamos unir. Pero necesitamos una COESPE organizada, una COESPE estructurada. Necesitamos que la gente de abajo se organice. Ellos tienen el dinero y el poder. Nosotros tenemos la ventaja del número. Somos muchos más que ellos. Pero esa ventaja, sin organización, se pierde. La ventaja de ser más
solo es ventaja si los de abajo estamos organizados. Por tanto, necesitamos desarrollar esta organización. Y mirad, hemos de aprender que en los tiempos que corren no nos basta con ir a votar. El sistema político ha sido degradado. Pero atención, tampoco les podemos dejar ese espacio a los de arriba. No solo votar, pero también hay que votar, y votar bien. Aquí en Cataluña tenemos una larguísima experiencia de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. En los años 30, a pesar de las lecturas fáciles que se hacen, el proletariado catalán supo muy bien, ante cada conflicto, qué es lo que había de votar. Y una parte, la tradición anarcosindicalista, se marginaba del hecho electoral, se marginaba porque no presentaba candidatos. Pero atención, en los barrios donde la CNT era fuerte, en Sants, en la Barceloneta, cuando hubo que votar por la República en el 31, masivamente se votó. Cuando hubo que votar por el Frente Popular en el 36, masivamente se votó. Hubo estrategias distintas. Una parte del movimiento obrero era partidaria de no participar, pero de votar a las mejores candidaturas, que se'n pastifin uns altres. Pero cuidado, no vamos a votar a la derecha, ¿eh? Sabían lo que hacían, tenían los dedos de frente. Otra parte, la Unión Socialista de Cataluña, participaba en las listas de Esquerra Republicana, como otra manera de luchar, y se abría un espacio, de lo que luego acabaría siendo el sur. Pero, con una táctica o con otra, jamás el movimiento obrero catalán dejó de organizarse. No por votar un día por la República, la gente dejaba de participar en el sindicato, en la CNT, en la OGT o en la Unión de Rabasairas. Lo tenían muy claro nuestros abuelos. Organización. Porque hay que tener contrapeso. No nos pensemos que la corrupción de la política es una cosa de anteayer. Es algo que viene de lejos. Y el movimiento obrero ha sido capaz de contrabalancear esto creando organizaciones populares. Necesitamos reforzar nuestras organizaciones, los movimientos sociales. Hay que votar y hay que votar bien, pero eso no basta. Quien se crea que yendo a votar y después durante 4 años nos lo arreglarán, va dado. Necesitamos una COESPE más organizada, más estructurada, con gente más comprometida. Hemos de organizarnos en cada localidad y buscar gente que nos ayude en las redes sociales a colgar carteles, porque no basta internet, hay que estar en la calle. Cuando sea posible, en los centros de mayores otra vez, en los centros de trabajo, y mientras, por teléfono, con los nietos, con la familia, con los amigos, haciendo lo que empezamos a hacer el 25 de enero, de ir a los centros de trabajo. El 25 de enero nos ha dejado cientos de fotografías de gente en todos los pueblos de España, pero algunas son particularmente interesantes. Las fotografías de los trabajadores de Astilleros de Cádiz con los carteles de COESPE en el centro de trabajo. Las fotografías de la gente de Bimbo de Córdoba en los centros de trabajo llevando el debate y el manifiesto sobre las pensiones que afectan a los trabajadores. No hemos podido llegar tan lejos como hubiéramos querido en las universidades y en los centros de estudio, pero eso es una tarea que cumpliremos en las próximas semanas. Hemos de utilizar selectivamente las redes sociales. Las redes sociales las ha creado el adversario, no lo olvidemos. Son de gatillo fácil, son generadoras de broncas entre nosotros, porque la gente no se da cuenta y se pone a insultar o a faltar el respeto
Necesitamos utilizar las redes, pero con responsabilidad. Y necesitamos utilizarlas inteligentemente. No puede ser que a través de las redes permitamos que se nos bombardea y se nos divida. Hay sectores, sectas que han recogido centenares de vuestros correos y los utilizan para desacreditar a los líderes, para desacreditar las propuestas, para reventar los actos, para a veces distribuir panfletos de la extrema derecha, panfletos que nos hablen conflictos entre nosotros. Hay que acabar con esto. Tenemos que tener un sistema de comunicación que evite estas cuestiones, pero también todos hemos de ser responsables en aquello que enviamos, en no faltarle nunca el respeto a ningún compañero ni compañera, en ser constructivos, en pensar antes de enviar una cosa si eso sirve para unirnos o va a provocar lío. Hemos de denunciar a aquellos que roban correos, que envían falsas convocatorias, porque eso forma parte de la estrategia del adversario para intentar destruir nuestro movimiento. Y hemos de seguir trabajando en el cuerpo a cuerpo, en la piel a piel, con aquellos que nos rodean, porque esta es la fuerza de los movimientos sociales y es la fuerza de los de abajo. Vamos en ese camino, pero este camino, recordando a otro que decía en tiempos muy oscuros que lo único que podía ofrecer era sangre, sudor y lágrimas, este camino va a ser largo. No vamos a ganar mañana ni mañana pasado. Nuestra victoria depende de saber trabajar con paciencia y organizadamente. Solo si somos pacientes vamos a ganar, pero perder no es una opción. Para muchos de nosotros quizás esta sea nuestra última batalla. Esta es una lucha que va a durar tiempo, pero también es una lucha que no solo defiende las pensiones públicas, que no solo defiende a la gente y que ha conseguido victorias. Por ejemplo, acabar con el intento de Rajoy de que no se revalorizaran las pensiones, acabar con la aplicación del factor de sostenibilidad. Hemos conseguido victorias parciales por nuestra lucha, pero nos queda mucha lucha. Y un tema no menor no solo es lo que estamos ganando, es el ejemplo que estamos dando a las nuevas generaciones. Porque vienen tiempos muy oscuros. Hay quien todavía no se ha dado cuenta de lo que nos va a caer encima, de lo que está representando para el poder esta epidemia, para recortar derechos, para precarizar el trabajo, para quitar conquistas que habíamos logrado los ciudadanos durante decenios y decenas de lucha. Y cuando esta gente afectada despierte, el ejemplo de cómo ha luchado la gente mayor en este país tiene que ser un referente. De cómo ha habido gente en este país que luchó en los años 60 por mejorar las condiciones de trabajo, por llevar la democracia en este país, y ahora está luchando por unas pensiones y un futuro digno para este país. Porque aunque Lagarde piense que eso que mueran abuelos es un gran negocio para el capital, esto va a tener un enorme coste para nuestra sociedad. Porque la gente que nos deja es gente que cuida de los niños, es gente que ayuda a educar, que transmite conocimiento, que aunque ya no vaya a trabajar cada día a las 7 de la mañana, contribuye al bienestar de este país. Y si la perdemos, el país está perdiendo, nos hacemos más pobres, nos hacemos más miserables, nos hacemos más incultos, perdemos memoria histórica. Y frente a esto, el ejemplo de lo que estáis haciendo es importantísimo, es un faro en la oscuridad. La lucha es el único camino. Organización, respeto, claridad en los objetivos que compartimos,
utilizar las instituciones de manera inteligente ante cada conflicto electoral, unirnos al resto de movimientos, como estamos aquí en Cataluña, en la alianza de mareas y movimientos sociales que hemos exigido a los partidos que se presentan a las elecciones que aclaren qué relación van a tener con lo público y con los derechos sociales. Estamos ante un sistema terriblemente corrupto. Basta ver lo que está pasando con las vacunas y cómo se están saltando la cola aquellos que tienen una mínima plaza en mando, para darse cuenta lo podrido que está el país y cómo los poderosos están destruyendo nuestro tejido institucional. Pero frente a ello, frente a esta situación, estamos creando otra forma de vida social, estamos creando otra lógica, estamos creando otra manera de enfrentar la vida y la lucha por los derechos, que es una lucha cotidiana. Estamos creando la organización de los de abajo frente a aquellos que creen que pueden robar hasta el infinito. Vamos a seguir adelante con paciencia, con inteligencia, con alegría, con solidaridad y con esperanza que es posible un nuevo mundo, pero que mientras tanto, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.